Bueno, bendecimos a mi Jesús una vez más y le damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares a través de los medios, como siempre lo hemos enseñado desde acá, desde este altar. Desde aquí podemos llegar hasta donde no podemos ir gracias a los medios. Quiero bendecir a todos mis hijos, a mis protegidos. Ya entendimos que la paternidad no es una visión, la paternidad tiene que ser una revelación para los hijos, es un estilo de vida, ¿verdad? Y ya, aunque tengo hijos o gente bajo mi cobertura, yo puedo empezar a expresarlo de otra forma. Están bajo mi paternidad. Yo soy su padre y bueno, lo bueno de mí lo voy a dar a ustedes y imiten lo mejor de mí. Amén. A veces, como lo enseñé yo aquí esta semana también, mi papá no fue buen ejemplo para mí, pero hasta que se fue para el cielo lo honré, lo bendije y le di todo lo que necesitaba. Y bueno, eso debemos aprender también en este bendito camino. Amén. Creo que si no somos buenos padres no vamos a ser buenos consolidadores. Y alguien que no se mantiene en casa es porque no tiene una buena relación con el Padre Celestial. La gente que se va de la iglesia, hermano, y que no cree en los consejos de su padre o de mi persona, es porque no está teniendo una buena relación con el Padre Celestial. Por eso el que ora en secreto con su Padre Celestial, nuestro Señor lo recompensará en público. Amén. Dígale al que está a su lado, estamos en la mesa del Padre. ¿Y qué aprendimos de eso? Que en la mesa recibimos corrección, en la mesa recibimos dirección, en la mesa recibimos consejería, en la mesa recibimos consolidación y propósito. De una forma u otra, aunque más tarde nos vamos a comer aunque sea un pastelito, ¿verdad? Y vamos a compartir como hijos. Hoy están comiendo conmigo, yo soy su padre y les voy a servir un banquete el día de hoy. Y gracias por el amor y las ganas que tienen de recibir de ese manto. Amén. Bueno, fueron días impactantes todos los que pudieron recibir estos días. Ya Dios mediante, el equipo de audio y de audiovisión ya está montado para subir eso a nuestra página de YouTube. Y ya le dije que me lo pasaran directamente a mi computadora porque quiero retroalimentar. Ya cuando esté en YouTube, hermano, vuélvalo a leer, vuélvalo a ver, vuélvalo a recibir porque estos no son temas que se ven todos los días, sino son temas que se aprenden de una sola vez. Son tantas revelaciones al mismo tiempo que está retroalimentando todo el tiempo. Por eso cuando se lee un libro, léalo una y otra vez para que se le quede alguito en la mente. Aprendimos también esta semana que usted no puede disfrutar lo que escucha, usted disfruta lo que entiende, lo que le es revelado. Por eso yo siempre he hecho énfasis desde acá a todos mis discípulos que mientras no sepamos quiénes somos no vamos a poder reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Ya ahora tenemos una forma de pensar diferente. Y le doy gracias al Señor, hermano, no sé si está de acuerdo conmigo como mis hijos, que muchas de esas revelaciones como padres la han visto desde este altar, a través de mi persona. Le doy gracias al Señor por eso, porque muchos de los temas, de los tips que tocó, gracias al Señor ustedes lo han recibido de muy buena fuente. Amén. Y bueno, le damos gracias al Señor por esa sabiduría. Entonces, algo que debemos aprender como líderes, como gente que está ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, es que necesitamos saber por qué Dios o cuál fue el propósito de por qué Dios nos formó, ¿verdad? Y en estos 3 días vuelvo a hacer hincapié y la gente, bueno, ¿pero qué le veo de estos 3 días? Bueno, pues para mí fueron impactantes, hermano. Y recibí bastante también muchas cosas que necesitaba como padre. Entonces, nunca vamos a entender nuestro propósito si no recibimos la revelación de para qué fuimos creados en esta bendita tierra. Amén. Estamos sentados en lugares celestiales, mejor dicho, estamos reinando desde los cielos. Y el tipo de gobierno celestial no es el mismo tipo de gobierno natural. No quiero que con esto, después que lo pare un policía, no va a hablar con él si cometió alguna infracción, diciéndole, no, yo no soy de este mundo, no. Usted tiene que pagar sus infracciones si cometió un error aquí en esta bendita tierra. Amén. Entonces, yo necesito que usted entienda para qué fue creado. Idea conmigo, yo fui creado para expresar la imagen de Dios. De una forma u otra, hermano, algunos rasgos, caracteres
palabras de nuestro Padre natural, las vamos a recibir en nuestro ADN, ¿sí o no? A veces yo hablo con la pastora Zulma y me dice, concha, el pastor, que usted dice palabras que inevitablemente tengo que recordar a mi papá. Yo nunca conocí al papá de la hermana Zulma, pero ella dice que yo le recuerdo a su padre. Que de repente se parecen a los de su papá. Entonces, nosotros heredamos de nuestro padre natural algunos caracteres, algunos rasgos. Algunos pastores me dicen, ay, esta se parece a ti, esta no se parece a ti. Pero ese nieto tuyo, muchacho, ese es una belleza, igualito a ti. Y no te equivocaste, somos 2 gotas de agua, le digo yo, para reforzar la cosa. Pero usted debe entender que fue creado para expresar la imagen de Dios. Por eso Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todo lo que usted es fue hecho con un, ¿sí o no? Su estatura, su raza, sus talentos naturales, sus dones, sus deseos profundos, sus sueños, esos vienen de la imagen que Dios proyectó en usted. Por eso usted nació siendo soñador, porque así lo hizo Dios con todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios quiere que usted sea usted. No es que mete a Yeye Ávila, ni a Benigín, ni a Cas Luna, no. Usted es usted, pero que actúe como Él. ¿Copiamos o no? Todos los versículos bíblicos que podemos ver en estos 3 días, yo me comí, los 5 mensajes me los comí ahí en primera fila. Y como soy yo cuando estoy recibiendo revelaciones, que me quedo ahí entendiendo y pidiéndole al Espíritu Santo, Dios mío, que se me grabe todo esto. Entonces, cuando uno está meditando con el Señor, inmediatamente vienen esos puntitos y los quiero compartir con ustedes hoy. Amén. Dígale que está sola. Usted tiene que parecerse a su papá, pero a su papá celestial. O sea, usted tiene que ser como usted es, pero tiene que proyectarlo a Él. Amén. Tiene que actuar como Él actúa. Yo hace unos meses atrás dimos unos temas, que habían bajones en el grupo, que la comida que se había, pum, de repente entré y dije, Basilio, pero así no habla el Señor. Y tuve que cambiar otra vez, ¿verdad?, la forma de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora queremos conocer la naturaleza de Dios y queremos ser como Él es y proyectar su imagen. Fácilmente, 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Verso 4. Muchas veces hemos cambiado esa palabra Dios o esa palabra amor por Dios. La semana pasada la cambiamos con el profeta Luis Gabriel Castro, ¿verdad? Y hablamos de que la consolidación es sufrida. Le cambiamos el nombre por consolidación. Ahora vamos a cambiar esa palabrita de amor por yo o por mi persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quieres conocer la naturaleza de Dios? ¿Quieres saber cómo es Él? Así vas a ser tú. ¿Estás aquí conmigo? Entonces dice la palabra del Señor así en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. Dice así: si lo cambiamos por amor y lo cambiamos por la palabra yo, entonces yo debo ser sufrido. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios. Esta es la naturaleza de Dios. Yo soy benigno. Yo no tengo envidia. Yo no puedo ser jactancioso. Yo no me debo envanecer, ¿verdad? Yo no debo hacer nada indebido. Yo no debo buscar lo suyo. Yo no me debo irritar. Yo no debo guardar rencor. Yo no me debo gozar de la injusticia. Más bien me debo gozar ¿de qué? De la verdad. Yo lo tengo que sufrir todo, lo tengo que creer todo. Todo lo debo esperar y todo lo debo soportar. Yo nunca debo dejar de ser. ¿Estamos de acuerdo? Ese es Dios y esa debe ser su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso debemos expresarlo como hijos de Dios. Amén. Yo tengo muy poca experiencia para decir que aprendí de mi papá. Pero algo que me decía mi abuela era estas palabras: ese niño es cachorro igual que el papa. Y cachorro es una gente así como malcrea, pues. Igualito el papa y cachorro. Esas son palabras de mi abuelita, pues. Pero yo aprendí que no debo parecerme a mi papá, sino ¿a quién? ¿A quién? A Dios, que ese es su papá. Algo que debo aprender yo también en este bendito camino como líder y como estoy ejerciendo influencia
no solamente en mi casa, sino también en la gente que ya está allá afuera, que dijo mucho el apóstol José Ribamar, es que yo fui creado para disfrutar la comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto me voló los tapones. Alguien que no tiene comunión con el Padre Celestial difícilmente va a tener comunión con el pastor de esta casa. O sea, alguien que se da molesto de esta casa, hermano, es porque no tiene un nivel íntimo con Dios. Alguien que se va de esta casa porque alguien le habló mal de mí o de mi esposita, es alguien que no tiene intimidad con Dios. Y eso pasó en el huerto, hermano. En el huerto, igualito pasó en el huerto. El sueño de Dios era que Adán tuviera una comunión con él a diario. ¿Sí o no? Porque el señor Adán perdió la comunión. Porque dejó, lo aprendimos también aquí, dejó de establecer los principios que Dios le dijo que estableciera. Esto me voló los tapones, todo está en mi mente. Cuando él crea la primera familia, la orden fue cultivar, cuidar, cultivar. ¿Están de acuerdo? El Edén. Y cultivar tiene que ver con la palabra cultura. Mejor dicho, el Señor le dijo, aquí no se puede hablar otro idioma o no se puede establecer otra cultura que la mía. ¿La cultura de quién? Del Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ejemplo puede tener el padre que vende droga o es drogadicto para decirle a su hijo que no haga eso? Si eso es lo que están viendo en su ambiente. Porque el ambiente tiene mucho que ver. ¿Qué fue lo que Dios creó primero? El ambiente. No creó al hombre, creó el ambiente. Por eso es que muchos de los ambientes donde nosotros nos criamos fuimos afectados. Porque no hubo un papá que nos dijo, hey, no es bueno que estés en esa esquina, peligroso. Ya cuando estábamos fumando marihuana ya era tarde, ¿verdad? Pero el ambiente tiene mucho que ver. Por eso cuando el hombre comete el error, lo saca del ambiente donde él lo colocó, que era el ambiente donde él tenía comunión con él. ¿Estamos de acuerdo? Como padres debemos aprender a tener comunión con Dios. Para eso nos hizo el Señor, para disfrutar comunión con Él. No me asusten, hermano, sé que no están entendiendo, dije yo. ¿Entiende? Diga conmigo, fui creado por Dios para dominar la tierra. Como dijo mi pastor, no para invadir territorio. Amén. Los territorios se conquistan, no se invaden. Amén. Entonces, cuando Adán peca, se desconecta de la fuente y es echado del huerto. Mucha gente se ha desligado de mí, hermano. Y estos son momentos que uno son muy dolorosos porque fue gente que uno invirtió en ellos, hizo el papel de papá. Pero se desconectó de la fuente, vino alguien, habló una información errada nuestra y se fue. Y como lo digo yo, bueno, lamentable por él porque yo sigo pegado a mi fuente, yo sigo pegado a mi cobertura, yo sigo pegado a mi padre. Aunque pueda tener algunos mentores en cualquier área para que me enseñe, tengo una cobertura. No es que yo ande buscando una y otra, no. Mentoría es una cosa y cobertura o paternidad, mejor dicho, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo gente aquí que tienen sus pastores y yo soy sus mentores. Y nunca le he dicho, váyase, porque ese aquí, su pastor no lo quiere, él no sirve. No, al contrario, más bien le he pedido la oportunidad de ministrar en las casas de los pastores generales para que sepan quién soy yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el hombre comete ese error y se desconecta del Padre, ustedes saben muy bien que fue echado del huerto, dejó de conquistar tierra porque todo era para él, y ustedes saben cuál fue el fin, ¿verdad? Y cuál fue el producto de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, yo fui creado para llevar fruto. Porque el hombre deja de dar frutos y la tierra se convirtió en cardos y espinos y sequedales porque se desconectó de él. Interesante, hermano. Se desconectó, el hombre quiso caminar bajo sus propios principios, bajo sus propias fuerzas. Y ya los frutos no fueron los mismos.
¿Estamos de acuerdo? Dígale que está a su lado y lo aprendimos hace varias semanas. Usted es un semillero. Usted es un semillero andante. Todo lo que usted tiene es semilla. Todo lo que está en su mente es semilla. Sus ojos, su boca, sus manos, sus oídos son semilleros. Por eso Juan capítulo 15, verso 8 dice así: en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que se haya así mis discípulos. Amén. Luego dice otro versículo: no me elegisteis vosotros a mí, si mal no recuerdo el 16, sino que yo le elegí a vosotros y nos ha puesto para que llevéis fruto, muchos frutos, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Fue el Padre quien nos escogió. Yo quería que el señor Isidro fuera mi padre. ¿Por qué yo quería que el señor Isidro fuera mi padre? Porque él fue el que me enseñó a montar bicicleta. El señor Isidro era el que vivía detrás de mi casa. ¿Tú te acuerdas de él, Osvaldo? Isidro Sánchez. ¿Entiendes? Él me enseñó a elevar bicicletas y yo. A montar bicicleta, a elevar papagayo. Me enseñó a batear. En su casa fue donde aprendí a robar carritos. Sí, mi abuela me callaba: ¿para dónde sacaste ese carrito? No, eso me daba una tunda. Tenía que devolver los carritos. Aprendí con ellos a jugar metra. Aprendí con ellos a comer en un restaurante. Y yo cuando llegaba a la casa, que ya se acababa el tiempo de estar con ellos, yo me acostaba. Yo recuerdo, hermano, como si fuera ahorita. Claro, yo tengo que 25 años, hace poco tiempo atrás. Yo recuerdo que yo decía: concho, sí quisiera que el señor Isidro fuera mi papá. Pero la historia era otra. Mi papá era otra persona. ¿Entiende? Ahora sí podemos elegir a nuestro Padre Celestial. Bueno, enséñale eso a sus discípulos. Entonces aquel que no está llevando frutos, porque el Señor nos escogió para que llevemos frutos, es porque se desconectó del papá. Poquitos amenes, ¿verdad? Entonces alguien que no está llevando fruto en su red está desconectado. Hay que volverlo a conectar, ¿qué? A la vid. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque ustedes son muy inteligentes. Diga conmigo: yo fui creado para reproducirme. Amén. Algunos creen que el reproducirse es una maldición, porque literalmente, y está escrito, el hombre solamente se pudo reproducir lo que peca y lo hace con dolores. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengas un bebé vas a tener mucho dolor. Y si a ver vamos, hermano, reproducirse cuesta y tiene dolor también reproducirse. O sea, reproducirse no es fácil, hermano. ¿Sí o no? Si lo vemos desde el punto natural, hermano, a la fecha que estamos, hermano, tenía un muchacho, sale por una platica, ¿verdad? Pero siempre ha sido un gasto para un padre reproducirse. Ha sido un esfuerzo. Pañales, medicina, le dio cólico, no puede hacer popú, hay que revisar el rabito, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque él todavía el sistema digestivo todavía no funciona bien, el pupucito le sale duro, y eso le duele más a uno que a los mismos hijos de uno, ¿sí o no? A Israel le pasaba así: Xiomara, no, eso se le hace esto y esto. Imagínense, Xiomara tiene ya 7 doctorados pariendo muchachos. Entonces, pero no lo acostumbren. Él tiene que aprender a evolucionar en su estómago y hacer su pupusito solo. Parece que él está empezando. ¿Entiendes? No como uno, ¿verdad? Que uno ve la poseta y ya se está haciendo. Es normal, ¿verdad? Bueno, los que hacen pupú aquí, si no, hay que orar por alguien porque está estíctico, diría mi abuela. Pero si te está doliendo parir, cuidar desde el punto de vista espiritual, eso es de Dios. Los hijos deben dolerlos, hermano. Eso es que yo veo que cuando a mí se me empezó a apartar gente de la iglesia, cuando empecé a pastorear, yo empecé a sufrir mucho, porque yo pensaba que a mí no se me iba a descarriar nunca ninguno. Y cuando fui a hablar con mi pastor, yo no, hijo, eso es normal. Ya que se vayan, que hablen mal tuyo, que se descarren. No, imagínense, me dijo él, si a mí no se me hubiese descarriado ni uno de los que tengo hasta ahorita, de los que me he ganado hasta ahorita, yo creo que será la iglesia más grande de Barquisimeto. Pero eso es parte del proceso para ser ¿qué? Padre. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, pastores, tienen que pedirle al Señor que les dé ese dolorcito cuando dejen de ver a un discípulo que estaba en su red. Se acabaron los amenes, pero yo voy a seguir.
Cuando ese dolor esté allí, hermano, usted está haciendo bien el dolor de papá. De repente no regresa, pero le dolió y Dios ve eso, hermano. Yo ayer hablaba con el apóstol y le decía que las formas de darnos Dios paternidad a muchos es de muchas formas diferentes. Pues. Yo he conocido personas que de repente llegan a recibir una mentoría mía, un consejo, porque uno de sus hijos adultos se enamoró de una mujer con hijos. Y yo le digo, bueno, pero yo me enamoré. No, pero yo no lo acepto. Y por dentro, hombres de liderazgo, ya yo veo que esa es una de las formas de por qué no se han reproducido. ¿Por qué no aceptar a una mujer con hijos, pues? Y mira, de repente todo te va a servir de lección. Todos conocen la historia mía y de mi esposa, ¿verdad? Yo conocí a mi esposa, tenía 5 hijos. Y ella nunca me negó sus hijos. Cuando yo le pregunté que cuántos hijos tenía, me dijo que tenía 5. Yo le dije, nah, cuará, le dije yo. Y como yo la vi tan bonita, y mi esposa con su cuerpecito, como lo tiene así bien lindo. Bueno, mi esposa por lo menos dijo amén. Ok. Entonces, yo dije, wow, pero tú tienes el cuerpo muy bonito para tener 5 hijos. No, yo me cuido, me dijo ella. Ah, bueno, dale pues. Entonces, ustedes recuerdan que los hijos de mi esposa llegaban todos los días a las 12 del mediodía. Y eso a mí me obstinaba, pues, porque me iban a comer toda la comida. Y Xiomara me dio una enseñanza que hasta la fecha no ha salido de mi mente. Y yo lo compartía con el apóstol ayer y me dijo, wow, interesante. Después que ella veía que yo le montaba cañón, pues, porque llegaba todo ese triponero a la casa, echaba broma, y no, todito eran bochincheros, pero terribles. Dígame ese Leonel, que anda por ahí ahorita sumisito. Ese era el más terrible de todos. Y Anderson, que bueno, nos caía piedra de vez en cuando. Entonces, después que ellos se fueron, mi esposa vio que yo estaba incomodado y me llamó, me dijo, una pregunta. Y así me dijo, ¿qué tal es la comida que yo te preparo? ¿Te gusta? Sí, bueno, me gusta mucho como cocina. Yo te lavo la ropa bien, me dijo. ¿Y te la plancho? Sí, claro. ¿Te gusta cómo te trato en el cuarto? ¿Te gusta cuando hacemos el amor, verdad? Me dijo, sí, es una de las cosas que más me gusta. Le dije. Y tú ves que yo siempre estoy dispuesta contigo, ¿verdad? Como Farmatodo, ¿verdad? ¿Ustedes saben esa revelación? Investíguenla. Entonces, sí, le dije yo. ¿Tú crees que eso puede pagar un plato de comida para mis hijos? Me dijo. Yo lo que dije, no, yo soy un desgraciado maldito perro. Dije, yo no sirvo para nada, dije yo. O sea, eso me reventó, pues. Eso me reventó. Entonces, el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo sin yo saber que a la fecha iba a ser padre de multitudes. Gracias por su fe. Ese fue mi experiencia o mi escuela para tener hijos que no son míos físicos, pero los quiero como hijos. Y bueno, yo quiero a esos muchachos. Cuando salió embarazada, yo lloré con Xiomara. Y eso fue para mí impresionante porque yo vi a Xiomara llorando, él está preñada, y yo está preñada. Y de repente yo llorando por Sionel. Y ahí entendí que, así, pero ¿por qué? Dije yo, entendí que ya yo había recibido a ellos como mis hijos. Y ahí está mi esposa de testigo. Yo he ayudado a todos los hijos de ella, hermano, en su nacimiento, una medicina, un pañal. Siempre he estado cuando todos nacen, todos me dicen abuelo, igual que a mi hija mayor. Entonces, yo creo que cada experiencia para hacernos padres de multitudes es muy diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi deseo? Pues, y creo que también es el deseo del Señor. No es casualidad que este hombre haya venido a casa cuando queremos conservar el fruto, cuando queremos que nuestros hijos permanezcan, cuando estamos haciendo un seguimiento. Aprovecho para recordarle que todos los domingos y miércoles tenemos que traer invitados. Y ayer me gustó mucho porque vi una gente de mi barrio y cuando pregunté lo trajo gente que yo me he ganado. Entonces, yo quiero que, bueno, yo sé que ya lo tenemos esa unción de paternidad. Tenemos esa unción de paternidad, tenemos esa unción de mantener el fruto, de querer a nuestros discípulos como si fueran nuestros propios hijos. Cuando un discípulo se te aparte y no quiera regresar a casa y llores tú por él, esos son indicios de que ya tiene la paternidad. Ahora, cuando te digan, no, gracias a Dios ese desgraciado nunca se reprodujo, ese maldito perro, no. Jamás ese vocabulario puede salir de un papá.
Porque un papá siempre va a esperar a sus hijos cuando lleguen a casa. Sea lo que sea, hijo, vas a ser un papá alguna vez. Y eso se va a reproducir en ti. Ahora tuve la oportunidad de consolidar a un niño que es muy allegado pues, a mis discípulos. Está en esa edad donde los niños están como rebeldones. Lo senté. Y le dije, mira, no me veas como tu pastor. Veme como tu amigo. Y háblame claro, ¿qué es lo que te pasa con tu papá? Y bueno, el muchacho empezó a hablarme de todo lo que su papá había vivido, que nunca estuvo con él porque tuvo muchos años en droga. Y yo después que se descargó le dije, ahora, ¿dónde está tu papá? Y me dijo, no, bueno, ya está sano, pero a veces traigo eso a mi mente, a veces traigo esto. Y le dije, ¿desde cuándo no oras? ¿Desde cuándo no tienes comunión con Dios? Me dijo, no, pastor, tengo tiempo sin orar. Y le dije, ¿viniste a las 5 charlas? Y me dijo, sí. ¿Recuerdas aquellas charlas que dio el hombre o aquella clave o aquella revelación o aquel código, como decimos nosotros, de que quien no tiene una comunión con su Padre Celestial difícilmente puede tener una comunión con su Padre terrenal? Sí, ahí está el detalle, le dije yo. Ese es el detalle, no has podido perdonar a tu papá, ya tu papá es nueva criatura, ya está aquí en la casa, ya tiene un liderazgo. ¿Por qué no lo perdona? Y eso pasó. Es verdad, pastor. Listo, 3.500 le cobré para no dijera nada. Yo lo hice barato hoy. Entonces, necesitamos, muchachos, necesitamos ejercer el manto que el Señor nos dejó a través del apóstol Ribamar. Nos dejó un manto, hermano. Nos dejó una revelación. Se fue contento. Yo le decía a los muchachos del grupo élite que yo quiero que todo predicador que llegue aquí quede impactado por la atención nuestra. Hermano, y no es mentira, cada predicador que llega acá se va impactado con nuestra atención. Trato de calidad, hospedaje de calidad, ofrenda de calidad, atención de calidad. Entonces, aparte que tenemos un carácter de hospedadores, y esa es una unción que no la tiene cualquiera, y que para estos tiempos nadie quiere invertir en esas personas, porque ahorita todo es una plata, un hotel es una plata, una comida es una plata, pero Dios nos ha bendecido sobrenaturalmente. Y es para eso, para invertir en esa gente. Porque lo que ese hombre dejó aquí, hermano, eso no tiene precio. ¿Cuál es mi deseo para culminar? Aprovechemos que estamos en este tiempo de cuidar, de traer gente los domingos por 3 meses. 90 días tenemos para llenar este auditorio en el nombre de Jesús 3, 4 y 5 veces. Lo vamos a hacer. Pero todo depende de que cumplas a cabalidad ese manto que Dios te ha dado como un padre de naciones. Te bendigo, te quiero mucho. El Señor cree en ti y yo también creo en ti. Eres mi protegido, eres mi hijo. Y bueno, me alegro que hayas disfrutado este banquete en la mesa de tu papá. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Gracias.